¿Cómo ven la situación de los partidos políticos y sobre todo cuando recientemente se conoció a través de la ONG Acción Ciudadana que casi solamente un 26% de la militancia de los partidos políticos habían participado dentro del proceso interno de sus elecciones para sus candidaturas? Lo cual me hace preguntarme realmente qué tipo de representatividad vamos a tener entonces, y más aún agregándole el elemento nuevo de la administración que van a tener, en este caso las circunscripciones, ¿verdad? Que baja de 84 a 60 diputados. ¿Cuál es la valoración que más o menos ustedes tienen y hacen a ese referente? Bueno, definitivamente es la raquítica participación en las internas de los partidos se da en el contexto, por una parte, de la falta de costumbre que tienen las personas, miembros de los partidos, de participar en estas elecciones. Recordémonos que hacer interna no es algo viejo, sino que es algo bastante nuevo, pero además es un poco el desencanto de la misma militancia por ciertas acciones de algunos miembros de los partidos, porque una de las cosas que yo siempre he dicho es que los partidos no son los malos, ¿verdad? Sino que son personas que están dirigiendo los partidos que han hecho la catástrofe que estamos teniendo en el sistema de partidos políticos actualmente. Yo creo que puede ser que haya como una especie de generalidad, digamos, en el tema del comportamiento de la militancia interna de cada partido, en el tema de la afluencia, de quienes fueron a votar. Quizás hay que ver con lupa algunos casos como específicos, ¿verdad? Ya Saraí mencionaba el tema del partido en el gobierno, Nuevas Ideas, el frustrante caso pues que han vivido, ¿no? Es decir, de contar con una membresía, parece que alrededor de 500,000, y solo un 9% haya ido a votar. Con el agravante de que hicieron, incluso facilitaron un sistema de votación prácticamente que votabas desde el colchón de tu cama, es decir, no tenían que moverse a ningún sitio, sino que encendiendo su celular podían votar. Ese es el caso de Nuevas Ideas. Seguramente la experiencia que ha vivido el Partido Arena, yo creo que habla por sí solo también, es decir, el desgaste que ellos tienen histórico es evidente y eso se refleja en el comportamiento interno de la política que están haciendo su membresía. Yo creo que eso no, digamos que no está muy lejano de cualquier reflexión o cualquier análisis que podamos hacer. Hay que reconocer que el Partido Arena está viviendo la peor crisis de su historia y eso también, por supuesto, se va a ver reflejado en las elecciones internas, sobre todo porque en una opinión muy personal... Elecciones internas, yo creo que ellos no hicieron, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo Siempre no? se hacen. El tema es que no hay, posiblemente no había competencia porque habían planillas únicas, ¿verdad? A eso iba, porque pero ellos se iba siempre a ratificar. Eso siempre se hace. O sea, es un proceso de ratificación de elecciones a partir de planilla única. Es correcto. Por eso es que me llamó la atención. Sí, perdón, es correcto. Entonces, pero por ley siempre tienen que hacer la votación. Sí. Entonces, es el reflejo, Ernesto. Entonces, su peor crisis, la peor crisis que tienen ellos histórica, se va a ir reflejando en cada uno de los pasos. A ver, le anteceden aspectos que sin duda alguna tienen que ver con digamos, con el desgano que a lo mejor exista, o es que los partidos no han hecho clic con la población, y no digamos con la propia. Y la otra es por los cierres que han tenido con este nuevo esquema de participación de circunscripciones que vamos a tener. Porque incluso ahí vemos los problemas internos que ha generado con la nominación de candidatos por los liderazgos que se pelearon, porque tenían de 4 solamente elegir a 1, ¿verdad? Bueno, yo creo que la mayor parte es la desilusión, el desencanto que aún continúa de la militancia de Arena y del FMLN, aunque en el caso del FMLN, muy bien decía Vladimir, es de los partidos que realizaron sus internas al que mejor le fue, ¿verdad? El que mayor respuesta obtuvo de su militancia. Eso quiere decir que el voto duro del FMLN se mantiene y se está fortaleciendo, porque si recordamos, había mucha gente del FMLN que se había retirado, que ahora está regresando nuevamente a darle el apoyo. En el caso de Nuevas Ideas, un poco es la desilusión de la gente, ¿verdad? La desesperanza de las promesas incumplidas, porque recordémonos que el quitar el FODES en las comunidades vino a traicionar
la promesa que le habían hecho a su militancia cuando fueron a pedirle el voto, ¿verdad? Entonces, por eso, no por gusto, la mayor parte de candidatos de las alcaldías son nuevos, ¿verdad? De las nuevas 44 municipios son nuevos porque los viejos no sirvieron para nada. Y yo creo sin duda de que aquí tienen una gran responsabilidad. Yo sí comparto, yo sí creo de que los partidos políticos como instituciones tienen una gran responsabilidad en el actuar y en la gestión de todos los diputados en la Asamblea Legislativa. Porque por eso te decía yo, para mí, para hacer una reflexión sobre los partidos políticos, es fundamental que veamos su estructura ideológica, su estructura de valores, convicciones, ideales, la presentación programática que le hacen al pueblo, porque de eso depende el tipo de membresía que tienen. No es lo mismo un partido político que es vacío, que es de estatutos vacíos, a un partido político que, al ver, lleva de alguna manera una lucha histórica, sea de izquierda, sea de derecha, sea de centro, pero que tiene realmente un planteamiento serio para una construcción de país. Para mí sí tiene una gran incidencia. Y lamentablemente lo que hemos visto en estos momentos es de que, y hay que decirlo así, a esos diputados del oficialismo, lo que fue es que tuvieron un golpe de suerte y de repente estaban en sus casas con un teléfono y de repente amanecieron en un curul en la Asamblea Legislativa. Y así no se puede hacer política. Mira, hay un ex dirigente muy famoso español, es de izquierda, donde dijo una vez que la política es un arte agrario. Porque la política dice la política hay que roturarla, hay que sembrar, hay que regar, hay que cuidarla para tener los frutos. Entonces, me parece importante esa idea porque la política no es un lugar donde uno llega a hacer negocios, no es un lugar donde uno llega a satisfacer aspiraciones personales, sino que es un lugar privilegiado, eso sí, donde hay un espacio de poder y que uno está ahí justamente para poder cambiar las realidades de tu entorno. Pero lo que hemos visto históricamente es justamente lo contrario. Lo que hemos cambiado es la realidad de nuestro ambiente interno. ¿Será que también en el caso de las fórmulas presidenciales pueden llegar a hacer clic hoy para de alguna manera decir, bueno, pues arrastro voto con estas candidaturas? Bueno, acaba de salir una el fin de semana, la de Fuerza Patriótica Salvadoreña, ¿no? Exactamente, la división que hay en cuanto a las candidaturas a la presidencia por parte de la oposición demuestra la falta de capacidad, la falta de voluntad para poder llegar a consensos y el que la oposición siempre sigue como el avestruz metiendo la cabeza, ¿verdad? Y solo viendo su pequeño mundo, el que al FMLN le haya llegado el 70% de la militancia a votar en las internas, no quiere decir que por el chino va a ir a votar el 70% de la población, o porque a Guatemala ya no figuraba en las encuestas, entonces aquí las encuestas se equivocan también y ya van a ganar la oposición. Eso no va a pasar aquí, ¿verdad? Porque la cultura que tiene el guatemalteco, o que tiene el ecuatoriano, o que tiene la gente de Sudamérica, más que todo, del voto y un voto pensado, nosotros lo pensamos con la barriga, ¿verdad? Con el que me lleva más por ese voto, o por el que baila mejor, o por el más guapo, o por el que me va a ofrecer el puente con el río. Que llamó muchísimo la atención ese que se puso a bailar un candidato, exactamente, ¿no? O sea, eso demuestra lo pusilánimes que son los candidatos que nosotros tenemos en este país. Bueno, con el tema de la corrupción de Arena y el FMLN la hemos sabido por todos los tiempos, ¿verdad? No es que se haya sacado hasta ahora, la gente lo sabía y por eso lo castigó primero a Arena, sacándolo de la presidencia, y después al FMLN. Y eso gracias a que había información disponible también. Al acceso a la información que había. ¿Por qué? Porque miren, Francisco Flores estuvo preso por una investigación periodística. Tony Saca está preso por una investigación periodística, ¿verdad? Sánchez Serén y Mauricio Funes están siendo juzgados por investigaciones periodísticas, pero el tema aquí es que los corruptos de antes son los malos y mis corruptos son los buenos. No, es que corrupción hubo ayer y hay ahora y va a haber mañana. Es que el tema de la transparencia sirvió para las campañas, para decir yo voy a ser diferente, ¿verdad? Pero
si la ley de acceso a la información pública prácticamente está derogada tácitamente, no se aplica nada más cuando conviene, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿cuántas personas o cuántas instituciones piden información en las valga la redundancia, en las instituciones públicas y no se le da, ¿verdad? Si la gente anda en la rebusca de saber y de informar a la población qué es lo que está pasando, porque la población tenemos derecho a saber, por ejemplo, en el tema del presupuesto general de la nación, cómo se está invirtiendo el presupuesto. Yo creo que la oposición, incluso los diputados oficialistas, deben respetuosamente y con responsabilidad, hombre, presentarle un plan distinto a este gobierno para que realmente podamos tener mejores condiciones en la compra de alimentos básicos para estas familias que están tan golpeadas por los precios. A ver, una cosa que me llamó mucho la atención es que también dentro de ese mismo contexto de trabajo fiscalizador, controlador, se hizo ya la nueva elección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República, entre ellos la presidenta, que también ha traído consigo una serie de reacciones. A ver, ¿qué piensan? Bueno, definitivamente es más de lo mismo, ¿verdad? Las instituciones como la Corte de Cuentas en su momento fue del PCN, después se la repartían, ¿verdad? Y ahora es en su totalidad de Nuevas Ideas. Y producto de eso es la presidenta que fue electa y participó en las internas del partido Nuevas Ideas, ¿verdad? Anteriormente, no en este periodo, pero sí en el anterior. ¿Sí? Se dice que es pariente de uno de los funcionarios del gobierno, ¿verdad? Que su esposo el esposo de ella está emparentado con un funcionario de gobierno, y entonces por eso fue que la pusieron. El tema de las capacidades se deja de lado en estos cargos, ¿verdad? Y cómo se están copando las instituciones y se están cerrando los espacios democráticos, porque empezó con la Sala de lo Constitucional, con el fiscal, la Procuraduría de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República, el Instituto de Acceso a la Información, y ahora tenemos el tema de la Corte de Cuentas. La Corte de Cuentas es el órgano contralor, supuestamente, ¿verdad? Pero que ha servido únicamente para tapar corrupción. Yo creo que es una maravillosa oportunidad la que tiene la funcionaria electa para demostrar realmente, como tú dices, y para que se le valore a partir de sus acciones, su capacidad, ¿no? Y mira, esta institución, para los amigos, bueno, tiene mandatos constitucionales y sobre todo, a ver, debería ser una de las instituciones con suprema importancia en el desarrollo político de este país, porque es la que se encarga de fiscalizar el dinero público. Es decir, se encarga de ver cómo se utilizó, si se utilizó bien o mal el dinero de cada uno de los bolsillos de los que estamos acá en este set, Ernesto. Entonces, la gestión de estos funcionarios, de estos magistrados, debería ser justamente acorde a los intereses del pueblo salvadoreño. Entonces yo creo de que es una maravillosa oportunidad para demostrar si realmente va a actuar bien o mal. Importante conocer de primera mano todos los aspectos que llevaron a cabo la implementación a partir del 10 de agosto, si no más lo recuerdo, el inicio de las operaciones que ha tenido el ferry entre El Salvador y Costa Rica. Digo esto para conocer los pormenores, porque no ha sido fácil. De hecho, fue lo que en la historia, si en retrospectiva lo llamamos, era de poderlo impulsar, pero ahora ya tenemos algo en concreto, ¿no? Así es. Sí, cuéntanos un poco sobre ello. Gracias. La verdad es que nos sentimos sumamente contentos porque ya tenemos el ferry con Costa Rica en operación y como usted bien lo dijo, no ha sido un trabajo fácil, de hecho ha sido un sueño de hace muchísimos años que se había visto dificultado por diferentes motivos, a veces intereses un poco más mezquinos, a veces falta de voluntad política, pero que es un proyecto en definitiva necesario, no solo para el comercio entre El Salvador y Costa Rica, sino de toda la región. Usted sabe que en el Canal de Panamá en este momento hay problemas, porque por falta de agua pues hay un atasco, así es que nuestra embajada en Panamá tuvo que moverse rápidamente, hacer gestiones diplomáticas para obtener apoyo a que pasara en el tiempo debido. Eso se logró. Y solo eso ha sido, entendería yo, perdón, un poco por la dimensión del problema, como se está viendo. Esto es, ojo, hay que ponerle mucha atención lo que está pasando en Panamá a raíz del problema del secado, la época seca que no tiene mucha agua, lo que es la parte del río, de todo el canal, perdón.
y sobre todo porque hay una gran cantidad de buques esperando pasar. Correcto. Y no pueden. Correcto. ¿Y se logró superar esa situación para que pasara el ferry? Así es, se logró superar precisamente gracias a las buenas relaciones que tenemos con Panamá. Las embajadas de El Salvador ahora realmente trabajan y ellos saben que cuando en El Salvador hay una problemática que afecta directamente a la población, y este fue un ejemplo de ello, tienen que activarse porque realmente son nuestras antenas en el mundo. ¿Es un proyecto sostenible en el tiempo? Es un proyecto totalmente sostenible. Es más, nosotros estamos ya en una fase también con el apoyo de nuestras embajadas, de CEPA, del Ministerio de Economía, para empezar a promover este proyecto con el comercio guatemalteco, con el comercio hondureño, ¿por qué no con el nicaragüense? Es decir, nosotros, si bien es cierto, es un proyecto que para del Puerto de la Unión en El Salvador a Puerto Caldera en Costa Rica, no quiere decir que sea exclusivo de los dos países. Y creo que se va a fortalecer aún más si logramos atraer comercio centroamericano, que esa es la fase en la que estamos trabajando. Es totalmente sostenible porque es un proyecto necesario y es un proyecto que hasta mucho se había tardado, pero gracias al liderazgo del presidente Nayib Bukele se logró en esta administración. A ver, ¿qué estímulo hay para aquellos sectores que en su momento han mostrado su preocupación con la implementación del ferry, por ejemplo, el transporte de carga, ¿no? Mire, yo voy a retomar aquí las palabras del secretario general de SIECA. Él decía que no tenemos que separar transporte marítimo con terrestre, porque esa no es la intención. De hecho, es un proyecto complementario. El ferry llega de un puerto a otro puerto, pero para llegar a ese puerto se necesita recorrer tierra, y lo mismo de Costa Rica hacia los destinos de la mercancía. Y creo que muchas de las gremiales de transporte lo han entendido en este momento. Ellos nos dieron la oportunidad de ir en el primer viaje. Yo lo que les pido es de que tengan una coordinación con los gobiernos, pero también con la empresa, con Blue Wave Harmony, para que conozcan de primera mano cuáles son esos beneficios y no se sientan aislados. Al contrario, yo creo que este es un proyecto en el que si el gobierno y el sector privado participan y trabajan de la mano, será exitoso. También el esfuerzo de cooperación y de promoción que se está haciendo para la comercialización del tema del café en el extranjero. Cuéntame un poquito sobre eso, ¿no? Porque pues, eso sería una buena noticia para todos los cafetaleros, ¿no? Claro, no, la verdad es que me siento muy contenta porque gracias al trabajo también de diplomacia económica que realizan nuestras embajadas, y específicamente me voy a referir al trabajo de nuestra embajada en Washington, en Estados Unidos, hemos colocado 30,000 libras de café salvadoreño con la empresa Making Coffee de Estados Unidos. ¿Por qué este proyecto es especialmente importante para nosotros? Obviamente la venta y el posicionamiento de café siempre lo será, es una de las puntas de lanza que la Cancillería mantiene a través de sus embajadas, pero esta venta en específico tiene un valor social importante, porque más allá de colocar ese café que ya está en proceso, y que además esta empresa internacional y fuerte reconoce la calidad de café de El Salvador, aporta directamente a quien cultiva el café aquí en El Salvador, al caficultor, y a toda esta cadena. La bolsa de café de Making Coffee tiene un código QR que va a permitir que la persona que lo compre allá en Estados Unidos pues lo escanee, y también que pueda dar un aporte económico directo a la persona que más lo necesita. ¿Qué se ha hecho con Chile? A ver, cuénteme un poco. Este país suramericano que sin duda alguna maneja indicadores económicos muy importantes de las cuales podríamos aprender o sacar provecho también, ¿no? Bueno, Chile también es un socio importante. Recientemente, la semana pasada, estuvimos celebrando la Comisión Mixta de Cooperación, es decir, revisar toda la hoja de ruta de cómo estamos en esa materia, y realmente hicimos un trabajo fundamental y muy importante porque aprobamos 4 proyectos de cooperación que están debidamente identificados para los sectores de energía y niñez. Este marco de cooperación dura 3 años y nos va a permitir avanzar más en esos proyectos. También Marruecos va en ese, digamos, ítem
de relaciones. Sí. Cuéntenos un poquito. Bueno, Marruecos es una también de nuestras embajadas y relaciones más recientes. La embajada se inauguró oficialmente el año pasado y es importante destacar que es la primera y única hasta este momento embajada en África. El Salvador no tenía embajadas, ni una embajada en África, era un poco complicado la atención a la diáspora, era un poco complicado también el trabajo político y económico, y no nos queremos quedar ahí. Ya voy a adelantar un poco también cómo estamos con las aperturas en África, pero Marruecos precisamente ya nos está cooperando, estamos trabajando con ellos. Hay una delegación en este momento aquí en el país que están muy interesados en compra de pescado, se están reuniendo con diferentes entidades aquí en El Salvador y vemos una gran oportunidad. Y también quiero destacar que la semana pasada junto al ministro de Agricultura estuvimos recibiendo una donación de 100 toneladas de fertilizante, que en este momento por la situación del agro mundial es súper fundamental, súper importante, y estamos muy agradecidos con ellos. Eso pasa por la excelente relación que tenemos con ese país, que es un país hermano de El Salvador y con quien hemos avanzado muchísimo en estos 2 años. Sin duda alguna el país ha tenido un avance muy importante en materia de seguridad, y también otro tema que se coloca sobre la base de las relaciones con los países es, bueno, en primer lugar, mostrarle que es un país diferente en materia de seguridad, pero hay alertas de viaje. ¿Cómo se está viendo este tema muy en particular para todos los turistas que quieran venir al país en particular? Bueno, es importante aclarar también en ese sentido que las alertas de viaje normalmente pasan por las oficinas de migración de cada país. Y muchas de estas alertas de viaje, sobre todo en países más lejanos, no habían sido actualizadas por más de 6, 7, 8 años. De hecho, por alguna razón que yo me imagino que es que en ese momento nosotros lastimosamente estábamos en el top de los menos favorecidos, de los destinos menos favorables en materia de seguridad. La mayoría de países han manejado cifras del 2015, donde El Salvador todavía se posiciona como uno de los países más violentos del mundo. En ese sentido, nuestras embajadas han trabajado fuertemente para que esas alertas de viaje, que son importantes porque normalmente lo que un inversionista o lo que un turista busca es cómo está la situación de seguridad en un país, pues se han mejorado muchísimo. Y en ese sentido yo quiero destacar de manera particular que ha habido un cambio favorable, positivo, en las alertas de viaje de Italia, España, Portugal, Noruega, Suecia, México, Francia, Malta, Irlanda, Eslovenia, entre otros países.